lanchas, autos, motos, diferentes categorías. Hay muchísimo de qué hablar, inicios, finales, amigos, ex compañeros. La verdad que tenemos, no para hacer 2 bloques, sino un montón de bloques con este personaje del automovilismo, pero nosotros vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con Luis Galindo. Bueno, Luis, nosotros seguimos en esta charla y la verdad que usted es una persona muy conocida en el ambiente de rally. No lo tenía en el tema de las lanchas. La verdad que debe haber sido una hermosa experiencia comenzar con carreras sobre el agua. Me llama muchísimo la atención y cómo es introducirse hacia un rubro totalmente raro en aquel momento también, y aunque siendo hoy también lo es. En ese entonces tuve la oportunidad de comprar mi primera lancha y era lo único que se estaba haciendo en la provincia. Realmente con muchísimos nervios. Me acuerdo que esa noche anterior no dormí de los nervios que tenía porque iba a correr una carrera. Realmente nos fue bien, ganamos ese debut y quizás eso fue lo que nos motivó a que siguiéramos en el mundo motor, ¿no? Después no se dio porque era un ambiente que no estaba muy difundido en el norte, quizás por los escenarios que estábamos muy limitados, solo al Cadillal o Termas del Río Hondo, y luego de eso era muy difícil conseguir. Ya sabes que lancha tiene un lugar específico para usarse, si no, no se podía. Cambiamos por el automovilismo porque por ese entonces comenzó a surgir la categoría que aún hoy persiste y que tiene, te diría, es la categoría que más me gustó de todas las que hice, porque era muy artesanal y me estoy refiriendo al autocross. En esos entonces empezó la categoría que comenzaron gentes tradicionales en esa época, y hoy escucho ese mismo apellido, pero lo estoy escuchando con los hijos o quizás los nietos de esa gente. Me estoy refiriendo a los Mataresi, a los Rotondo, a Humber, que hoy están corriendo, pero ya descendientes de ellos. Y se comenzó, era una época muy linda porque todo se hacía artesanal. Hacíamos nosotros mismos los autos, diseñábamos, nos equivocábamos muchísimo. Yo aprendí mecánica en ese entonces porque siempre veía que la filosofía mía, la que yo interpretaba lo que era el automovilismo, era completo. No solo manejar, sino también era toda la previa de la carrera, preparando el auto y después toda la logística que significaba ir y volver y analizar qué era lo que habíamos hecho bien y qué es lo que habíamos hecho mal, tanto en la mecánica como en la conducción, ¿no? Y por lo menos ese era el grupo que me siguió hasta los últimos años. Era lo que poníamos en práctica. Yo hice casi toda la mecánica de todos los autos que corrí. Bien, y de la etapa del rally, ¿cuál fue el lugar o la carrera, la fecha que más la disfrutó, que más le gustó y bueno, con quién estaba rodeado en ese momento? Mira, en ese momento es gente que me siguió hasta el final. Los hermanos Bianconi, Roberto Narvaja, que fue mi navegante durante 20 y pico de años. ¿Y también con quien hizo el viaje en moto ahora? Es con el que hago el viaje en moto, mi relación con Narvaja. Comienza la época del auto, él era rival. Era rival mío y hicimos una amistad muy grande que hasta el día de hoy es muy fuerte. Pero no me quiero olvidar de mucha gente. O sea, hoy por hoy, de lo que te decía de los apellidos, Lalo Olaf era una persona también que estaba muy cerca mía, que siempre después que yo dejé el automovilismo y el autocross, y al año siguiente empezamos en el primer año de Fórmula 4, Lalo era quien nos daba una mano en todas las carreras. Él era el mecánico, de alguna forma, que nos acompañaba durante la carrera. Antes y después de la carrera eran otras personas, pero durante la carrera él era una persona que en ese entonces ya sabía de mecánica y nosotros no éramos tan avesados en el tema, y nos daba una carrera durante la carrera, nos daba una mano. Decía, hoy está corriendo su hijo con bastante buenos resultados. Dicho sea paso, le doy un gran abrazo a él y a toda su familia. La verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con un piloto, con un ex piloto que ha pasado por tantas categorías y en tantos deportes en la provincia, me llama mucho la atención preguntar cómo ven actualmente, recién me mencionabas a los hijos que siguen corriendo, cómo ven actualmente a las diferentes categorías del automovilismo, de las motos también, usted es un entendido en el tema,
con respecto a la organización, a las carreras, a las posiciones, a la relación entre ellos? Hoy Tucumán está padeciendo un problema que viene de hace mucho tiempo y que es la dirigencia. Y entiéndase que el problema a lo que me estoy refiriendo es que son poca la gente que se dedica a la dirigencia y no son suficientes. La dirigencia es una tarea muy dura, te lo expliqué recién, muy ardua y no siempre es muy gratificante. Siempre es quien recibe las quejas. Ante el mínimo error de la falla en alguna carrera, quien recibe las quejas es la dirigencia. Y es lógico que pueda ser así, porque creo que son muy pocas la gente. Te diría que desde que yo empecé a correr, salvo algunas excepciones, son los mismos los que están ahora, y sí son las mismas personas. O sea, deberían sumarse más gente a la dirigencia, porque por lo menos se necesita el doble o el triple de lo que actualmente está. No son suficientes. Y por ahí adolece el automovilismo en esta zona del país. Quizás porque nunca fue profesional esa parte, y bueno, siempre fue amateur y hoy estamos pasando las consecuencias. En la parte de piloto o de dueño de auto no es tan complicado, y la prueba está de que tenemos gracias a Dios, tenemos bastantes pilotos que nos están representando en muchas categorías a nivel nacional, y lo están haciendo muy bien, muy bien. Entre ellos la familia Olá, la familia Mohamed, la familia Rotondo, Navarro, la familia Ortega, que no pasaron tanto por la parte provincial, pero ante la falta de carrera, ante la falta de incentivos, se están proyectando a nivel nacional, que es muchísimo más difícil hacerlo a ese nivel que a nivel provincial. Pero a nivel provincial, si no te organizan carrera, tenés que recurrir a este tipo. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, me gustaría saber de todos los triunfos. Bueno, usted muchísimas veces ocupó planas en los diarios con los triunfos de las carreras. ¿Cuál fue la carrera que más disfrutó y el triunfo que más mérito, que más esfuerzo le llevó a concretar? Mira, la primera parte siempre es con mucho esfuerzo, te expliqué recién. Yo empecé a correr en el año 81 y en el 82 ya salí campeón de autocross. Eso fue un logro muy, muy grande, porque no solo me había hecho el auto, sino que también había preparado el motor de ese auto que salió campeón. Un año antes no sabía absolutamente nada de mecánica. Entonces es un logro muy, muy, muy grande. Y después los demás ya son consecuencia de la experiencia que uno va teniendo, y no digo que no sean importantes. Quizás terminé corriendo con un auto integral en rally, que también salimos campeones, pero no tenía el mismo sabor, porque eso era un auto que no todo el auto lo hacíamos nosotros. Por ejemplo, el motor no lo hacíamos nosotros. Bien. Entonces ya no se lo disfrutaba de la forma en que había que disfrutarlo, por lo menos que yo entiendo que hay que disfrutar. No quizá esa sea la mejor forma, pero a mi entender, y como yo lo quería vivir al automovilismo, cuando no pude empezar a tener la posibilidad por falta de tiempo de dedicarme el 100% al auto, tomamos la decisión con Roberto de dejar eso y dedicarnos a otra parte que estamos disfrutando, como son el tema de las motos. Bueno, Luis, nos queda pendiente a nosotros una entrevista arriba de Subaru, hablar de mecánica, hablar de autos. Eso va a ser seguramente en otra ocasión, pero muchísimas gracias por haber estado en Torque, y bueno, nos vamos a seguir viendo, ya sea en rally o para contarnos su próximo viaje. Vamos a estar otra vez en la pantalla. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, y cuando quiera estamos dispuestos. Siempre esto es un tema que nos apasiona y podemos estar horas hablando, porque así sucede cuando alguien se dedica a este tipo de actividad. Cuando empieza a hablar no lo paran más. Así que muy agradecido por esta atención que estás teniendo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Luis. No, por favor.